Pues esta pieza, que se llama Reina, ha sido es la tercera vez que se muestra, y una de las cosas que más me ha interesado al ponerla aquí es darme cuenta hasta qué punto en cada contexto en el que ha estado, porque antes estuve en dos exposiciones, una en Francia y otra también en España, pero que estaba ligada a los insectos, de ahí es donde cogió su nombre de reina, porque no es tanto la reina política que la reina madre de las hormigas. Lo que decía, lo que me ha interesado es el cómo en cada una de las exposiciones ha ido cambiando un poco el punto de entrada de la pieza. Hacia la primera exposición que se puso, que fue en Francia, en una ciudad que se llama Reims, era una exposición que se llama Mesas Amplificadas, una exposición personal, y era un poco el centro de la exposición entera, porque todos los cables que salían de la mesa, digamos que era una especie de gran territorio de interconexiones eléctricas, muy simple, todos los cables que salían de la mesa esta daban electricidad a todo el resto de instalaciones de la exposición. Es decir, toda la exposición estaba centrada en el botoncito central de la reina esta, que estaba ahí en medio de la exposición. Eso fue en la exposición Mesas Amplificadas. La segunda vez que ha aparecido, que fue como 6 o 7 meses más tarde, fue en la exposición que se llamaba Insectos, que se hizo en Lleida, y ahí también pensé que iba a ser un poco el centro de la exposición, pero era una exposición muy grande y había, digamos, problemas técnicos de que no podía enchufar todas las instalaciones dentro de la propia mesa, por problemas de carga simplemente, y porque me creaba demasiadas líneas. Es decir, evidentemente cada instalación en la primera exposición tenía su cable, que era muy visible y que relacionaba con la mesa inicial. Y entonces en la de Lleida lo que decidí fue construir un espacio alrededor de la mesa esta y hacer que la obra estuviera atrapada en su propio puesto de control. Es decir, era menos visible, es decir, estaba en un espacio más residual de la exposición. Sí que conectaba pues, una decena de instalaciones, pero lo que me interesó, y de hecho ese es el punto que la relaciona un poco con los insectos y con la figura de la reina, es decir, que era demasiado grande para poder salir del sitio en el que estaba. Es decir, tenía mucho control de cosas que estaban al exterior de su propio cubículo, pero no podía salir de allá. Y de hecho, pues ahí estaba encerrada con sus imágenes, con su televisión de control, con toda su historia. Y aquí, en esta exposición, que yo pienso que es por esto que la comisaria la cogió, pues le interesó, ella la vio en la exposición de Lleida, la de los insectos, y evidentemente le dio mucha más importancia a las imágenes estas que había puesto de los dibujos de las conexiones neuronales de Ramón y Cajal, que en cierta medida habían pasado un poco, entre comillas, desapercibidas en Francia, de hecho porque son un poco menos conocidas, y aquí de repente pues, se transformaba efectivamente en una especie de metáfora de una especie de cerebro que controla y es controlado al mismo tiempo. Y aquí lo que me doy cuenta es que efectivamente la figura de la cámara de vigilancia que está vigilando este espacio, que de nuevo es un cubículo del cual la obra no puede salir, y la representación esta de las modificaciones que he podido hacer yo de una manera metafórica de los dibujos de Ramón y Cajal, pues han cogido mucho más importancia. Y es un poco lo que puedo decir de la pieza esta, es decir, como en cada contexto ha ido cambiando de sentido, y como aquí de nuevo pues ha vuelto a reactivar de una manera diferente y que me ha interesado. Para ti el espacio siempre es muy importante, ¿no? Porque yo casi todas las obras que he visto son espacios como... Aquí porque lo has elegido también un espacio que está un poco al margen de la exposición, muy íntimo, ¿no? Que hay que mirar a través de una pequeña puerta, la obra está... O sea, se ve desde el exterior, ¿no? Pero al mismo tiempo es como un espacio, no sé, muy onírico, muy como fuera de todo contexto... no sé. Sí, bueno, depende de las exposiciones y las obras. Es verdad, bueno, cuando decía que la idea esta de la reina que controla, que es controlada y que no puede salir del sitio en donde está, era importante para la versión que quería poner aquí. Luego, el hecho de que ella fuera, digamos, la mesa de control, en ella estuvieran enchufadas otras piezas de la exposición, en este caso era bastante complicado, porque por la arquitectura de la exposición no se podía hacer así, digamos, no podía lanzar líneas por todos lados, porque complicaba un poco demasiado la lectura de la exposición global. Y entonces me pareció que era interesante el ponerla en un lugar un poco fuera de
del meollo, digamos, que estuviera un poco al margen, pero que estuviera relacionada con el edificio mediante la utilización efectivamente de las bocas eléctricas o los diferentes puntos de conexión posible del propio edificio, es decir, que no fuera tanto la conexión con las otras obras, sino con el tendido eléctrico, digamos, de la propia arquitectura, con lo cual me pareció que estaba bien que estuviera en un rincón como algo así como más, como decía antes, decías es un poco onírico, pero desde mi punto de vista me parece también un poco más como peligroso, como si estuviera así medio escondida, que no sabe muy bien a dónde van esos cables que se meten ya dentro del edificio y que ya no sabe muy bien dónde está el otro extremo. Sí, porque es una forma también de conectar con el edificio, ¿no? Conectar de alguna forma con estas redes internas que tiene el propio edificio. Eso era un poco lo que me interesaba aquí, sobre todo. Es decir, en las otras dos versiones la red era todo el tiempo muy externa, muy visible, que es algo que me interesa mucho en mis trabajos, es decir, que toda la parte tecnológica, que en definitiva es una suma de simplicidades, que nunca es nada bien complejo, pues fuera muy visible. En este caso, precisamente porque sé que había muchas otras piezas realmente muy complejas de conexiones entre ellas mismas y entre la obra, de qué es lo que había en el interior de cada otra pieza, de cada una de las otras piezas, pues me parecía que aquí era interesante el hecho de que se perdiera en lo que fueran las paredes o los agujeros eléctricos y que el espectador que quisiera imaginar pues pudiera pensar que cada uno de los cables que puedan aparecer en el edificio en cualquier lugar pudiera ser una prolongación de esta mesita con estos cablecitos, con esa televisioncita tan simple, tan básica tecnológicamente, que se había expandido un poco por todos lados. Sí, porque yo creo que esto es algo muy peculiar, ¿no? En general en tus obras. Encontrar, por ejemplo, en el EAC, que también vi una obra tuya, está justo debajo de la escalera, un pequeño espacio. Es algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Sí, el poder ver lugares que normalmente no se miran mucho, que son un poco residuales, pero que en muchos casos solo hace falta el ponerle un spot, una pequeña luz, aunque sea metafórica, conceptual, para que se convierta en una especie de centro, una especie de desplazamiento de centros, que no siempre el centro es la frontalidad central de un espacio, sino que puedes encontrar, lo que digo, espacios residuales que pueden transformarse en muy importantes. Entonces, bueno, eso sí que suele aparecer en otros trabajos.